Tejido óseo, primera parte. El hueso o tejido óseo es una forma de tejido conectivo especializado que, al igual que todos los demás tejidos conectivos, se compone de una matriz extracelular y unas células específicas. Lo que hace particular al hueso como tejido conectivo es la mineralización de su matriz extracelular, la cual le confiere una dureza que es capaz de proporcionarle sostén y protección a otros tejidos. El mineral que hace parte de esta matriz extracelular ósea es el fosfato de calcio, el cual lo encontramos aquí depositado en la forma del mineral hidroxiapatita en forma de cristales. Por lo tanto, comprendemos que el hueso es un sitio de almacenamiento de fosfato de calcio, el cual se puede movilizar entre la sangre y esta matriz con el objetivo de tener una regulación homeostática de los niveles de calcemia y fosfatemia, es decir, el fosfato y calcio a nivel del torrente sanguíneo. El principal constituyente estructural de la matriz extracelular es el colágeno, el cual constituye alrededor del 90% del peso proteico de la matriz ósea, y de los colágenos el más relevante es el colágeno de tipo 1. En menor medida encontraremos otros colágenos no específicos de hueso como el 5, el 3, el 11 y el 13. La sustancia fundamental que también hace parte de los componentes de la matriz extracelular ósea es esencial para que el hueso se desarrolle, crezca, remodele y repare de manera adecuada. Los proteoglucanos, que hacen parte de esta sustancia fundamental, contienen una proteína central unida de manera covalente a glucosaminoglucanos. Aquí tendremos como principales representantes el condroitin sulfato y el queratan sulfato, y de la misma forma que en el cartílago el ácido hialurónico, aunque serán menor su cantidad. Algunos de estos proteoglucanos entonces se unen a unas moléculas denominadas las osteoaderinas, las cuales son proteínas específicas de hueso que se unen a los cristales de hidroxiapatita, y adicionalmente también se pueden unir a moléculas factores de crecimiento que estimulan o inhiban la mineralización de la matriz ósea. Dentro de las glucoproteínas de adhesión que intervienen en la adhesión de las células óseas y de otros componentes de la matriz extracelular en el tejido óseo, encontramos algunas como la osteonectina, que es importante modelador de la unión entre el colágeno y la hidroxiapatita, la apodoplanina E11, la cual es típica del hueso, la proteína de matriz dentinaria DMP, la cual es una proteína que también tiene que ver con los procesos de mineralización, las cialoproteínas, donde encontramos como un exponente a la osteopontina BSP1 y a la BSP2, son importantes en la adhesión de las células con la matriz extracelular ósea. Adicionalmente, en la sustancia fundamental encontramos algunos componentes proteicos llamados las proteínas dependientes de la vitamina K osteoespecíficas, como la osteocalcina, la proteína S y la proteína GLA de la matriz extracelular. Estas proteínas son encargadas de capturar el fosfato y el calcio para poderlo incluir en la matriz, y también tienen que ver con los procesos de degradación de matriz realizados por los osteoclastos. Hay algunos factores de crecimiento y citoquinas que también encontramos en la matriz ósea, que tienen que ver principalmente con regulación del crecimiento del hueso, y también tienen que ver con el desarrollo de ese hueso, como es el caso de la proteína morfogenética ósea, que es un factor de crecimiento totalmente relevante en el desarrollo óseo inicial y a lo largo de la vida. Cuando se piensa en la estructura de un hueso, tenemos que al corte, macroscópicamente hablando, tenemos dos regiones principales.
el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto hace parte de la capa externa ósea y es una capa que es densa y, como su nombre lo indica, compacta. El hueso esponjoso lo encontramos en el interior del hueso y va a ser diseñado con la forma de unas trabéculas o espículas, y en esos espacios entre cada trabécula hay una intercomunicación y un contenido específico que es la denominada médula ósea y vasos sanguíneos. Aquí vemos entonces como ejemplo una cabeza femoral. Al corte vemos en la zona externa el hueso compacto y en la zona interna el hueso esponjoso. Vemos en este acercamiento cómo el hueso esponjoso está diseñado con una serie de trabéculas o espículas óseas, las cuales están intercomunicadas unas con otras y dejan unos espacios o cavidades que también están intercomunicados, que contienen vasos sanguíneos y la denominada médula ósea. En esta radiografía de caderas también podemos ver cómo entonces el hueso compacto y esponjoso se posicionan en diferentes huesos. A nivel externo tendremos el hueso compacto, que aquí se ve más denso en la imagen radiográfica, y en la parte interna se ve menos denso, dado que tenemos la presencia del hueso esponjoso. Al igual en este hueso coxal veremos la misma distribución en este par de vértebras, y en la parte sacrocoxígea también encontraremos que en la parte periférica se ve más densidad que en la parte interna, dada la presencia del hueso compacto en la periferia y el hueso esponjoso en la parte interna. Aquí vemos una serie de ejemplos también de huesos al corte. Este hueso largo, por ejemplo, nos muestra entonces en la parte externa el tejido óseo llamado compacto o hueso compacto, y en la parte interna el tejido óseo esponjoso o hueso esponjoso. Vemos también las cavidades medulares ahí. Aquí tenemos otros ejemplos de cuerpos vertebrales donde podemos ver en la parte externa el hueso compacto y en la parte interna el hueso esponjoso con sus trabéculas y sus cavidades medulares. Aquí podemos ver en este acercamiento las trabéculas del hueso esponjoso y los espacios que se intercomunican unos con otros, denominadas las cavidades o espacios medulares. Anatómicamente hablando, los huesos se clasifican según sus tres dimensiones, es decir, su largo, su ancho y su profundo. En el caso de los huesos largos, entonces tenemos que es un hueso que presenta una mayor longitud, la cual supera a las otras dos dimensiones. Tienen dos extremos correspondientes a las epífisis y un cuerpo o diáfisis, y una superficie de articulación en estas epífisis que se cubre de cartílago hialino, que aquí también es denominado el cartílago articular. La porción en la cual se dilata la diáfisis hacia la epífisis se denomina las metáfisis. Tenemos una gran cavidad central ocupada por la médula ósea, denominada la cavidad medular, y dentro de la constitución del hueso, en la diáfisis prima el hueso compacto y en la epífisis el hueso esponjoso. Aquí vemos entonces una serie de ejemplos de huesos largos, estos sin corte y este con corte. Tenemos dos epífisis, una diáfisis y una zona de ensanchamiento entre la diáfisis y la epífisis que se denominan las metáfisis. Vemos en diferentes huesos cómo se ensancha la diáfisis hacia la epífisis. También a nivel de las epífisis encontraremos una región donde se cubre con cartílago hialino, denominada el cartílago articular, y en esa zona entonces se presentará la región propiamente dicha llamada articulación sinovial. También tenemos en la cavidad interna, aquí al corte, una cavidad central que se llama la cavidad medular. También en el hueso esponjoso encontraremos espacios o cavidades medulares de menor tamaño. Y vemos aquí como prima en la diáfisis el hueso compacto y en la epífisis el hueso esponjoso. Los huesos cortos se denominan de acuerdo a que sus tres dimensiones son aproximadamente iguales. Tienen una corteza
de hueso compacto y en su interior el hueso esponjoso y los espacios o cavidades medulares. Aquí tenemos un ejemplo de un hueso calcáneo a nivel del pie. Vemos como más o menos sus tres dimensiones son iguales. Otro ejemplo son los huesos del carpo, las dos hileras tienen unas longitudes más o menos similares en sus dimensiones, los huesos cortos. Los huesos planos se definen como huesos que son delgados y anchos. De los tipos de huesos son los únicos que presentan dos capas relativamente gruesas de hueso compacto y una capa de hueso esponjoso interna. El resto de huesos presentan una capa o lámina de hueso compacto y una capa o lámina de hueso esponjoso interna. Tenemos aquí como ejemplo los huesos del cráneo. En este caso tenemos un hueso parietal y en ese hueso parietal entonces encontraremos esas dos láminas de hueso compacto al corte y una de hueso esponjoso central. Vemos cómo son huesos de calibre delgado y son más anchos. Los huesos irregulares, su forma no permite que se clasifiquen dentro de ninguno de los tres grupos que mencionamos, largos, cortos y planos. Sus formas son complejas, presentan múltiples accidentes para inserción tendinosa o soporte de otras estructuras y pueden o no estar neumatizados, es decir, que contengan en su interior espacios aéreos también denominados los senos. Son típicos de este tipo de hueso los huesos que están en la cara, como por ejemplo este hueso que llamamos el maxilar. Vemos que es muy accidentado, tiene múltiples regiones de articulación, y vemos este que es el esfenoides, un hueso de la base del cráneo. También vemos que es muy accidentado, que su forma es compleja y no permitiría que se clasifiquen en los otros tres grupos. Hay unos que se llaman los huesos sesamoideos, que si se habla estrictamente serían huesos cortos, pero se les llama así por su tamaño muy pequeño y su forma parecida a la de una semilla. Estos huesos sesamoideos suelen encontrarse en las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas a nivel de la mano y en las articulaciones metatarsofalángicas o interfalángicas del pie. Otra estructura que es importante desde la estructura general ósea es el periósteo. El periósteo es un tejido conectivo fibroso que reviste a todo el hueso compacto en la parte externa, excepto en las regiones donde está la articulación, que como ya mostramos están cubiertas con cartílago de tipo hialino. El periósteo, que cubre a un hueso en crecimiento activo, tiene una capa que denominamos externa fibrosa y una capa interna que la llamamos osteoprogenitora, donde se van a ubicar unas células claves en el proceso de origen de las células óseas, que es las células osteoprogenitoras. Dado que esta capa osteoprogenitora tiene este tipo de células, ellas van a estar estimuladas por factores de crecimiento y factores transcripcionales que van a hacer que se conviertan y diferencien en las llamadas células osteoblastos, las cuales son indispensables para la síntesis de la matriz extracelular ósea y su posterior mineralización. Las fibras colágenas que están a nivel del periósteo suelen tener un poco de paralelismo, sin embargo, se clasifica este tejido como un tejido conectivo denso irregular, formando lo que llamamos también la cápsula ósea. Aquí tenemos entonces un corte en microscopio óptico de campo claro, coloración de rutina H&E, de un hueso compacto y el periósteo. En este momento vamos a mirar esta que sería la superficie externa y aquí encontraríamos el tejido conectivo denso irregular que compondría ese periósteo. Esta zona interna sería el hueso compacto que describiremos posteriormente. Es importante acá entonces esta capa que se llamaría externa fibrosa y la capa interna que se llamaría de células osteoprogenitoras.
Aquí encontraremos entonces no solo células osteoprogenitoras, sino también encontraremos osteoblastos e incluso osteoclastos, que se encargarán entonces de ese origen óseo y también de la resorción ósea. El cartílago articular, como lo mencionamos entonces, se da en las superficies óseas que van a contactar con otros huesos y forman parte de esas articulaciones. Estas superficies tienen cartílago de tipo hialino, que por su posición lo llaman también el cartílago articular. Este está expuesto de manera directa a la cavidad articular y no posee pericondrio, a pesar de ser un cartílago de tipo hialino que recordamos tiene pericondrio, aquí en esta zona no lo va a tener. Por lo tanto, se entiende que una lesión a nivel de un cartílago articular es bastante delicada debido a la ausencia del pericondrio. A nivel de los discos intervertebrales, de la sínfisis púbica, de la articulación esternoclavicular o la ATM, por ejemplo, a pesar de ser zonas articulares, no encontramos cartílago de tipo hialino, sino encontramos cartílago de tipo fibroso o fibrocartílago. Tenemos aquí entonces el ejemplo de una región epifisiaria de un hueso largo, donde podemos observar entonces el hueso compacto, el hueso esponjoso aquí con sus cavidades medulares. Encontramos los sistemas haversianos, algunas lagunas de resorción ósea y esta zona correspondiente al cartílago articular. Como podemos ver aquí, no hay pericondrio, pero sí tenemos la matriz cartilaginosa organizada con sus condrocitos maduros o grupos isógenos y las diferentes matrices capsular, territorial e interterritorial. Vemos una zona de brusco cambio entre el cartílago hialino y el hueso que en su momento denominamos la marca o línea de marea en ese cartílago articular. Dentro del hueso también, como se comentó, hay unas cavidades óseas que se encuentran revestidas por un tejido conectivo denominado el endostio. El endostio es un, entre comillas, un epitelio de tipo plano simple que posee no solo células osteoprogenitoras, sino también células que llamamos de revestimiento del endostio, osteoblastos, osteoclastos, y delimitará entonces los que denominamos las cavidades medulares en esas espículas o cordones del hueso esponjoso. Estas cavidades entonces estarán constituidas en su interior por la llamada médula ósea y adicionalmente por vasos sanguíneos abundantes, ya que el hueso es altamente vascularizado. La médula ósea roja, que hace parte de este tejido hematopoyético, contiene células en diferentes etapas de diferenciación y unas células del sostén llamadas las células reticulares, que participarán en el proceso de origen de las células del torrente sanguíneo, eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. A medida que va pasando el tiempo, la cantidad de médula ósea roja no aumenta en proporción con el crecimiento óseo, lo que nos hace pensar en que el hueso de un adulto a diferentes edades, comparado con el hueso de un niño a diferentes edades, tendrá una diferente cantidad de médula ósea roja. Tendrá mucha más médula ósea roja un niño que un adulto. Y con ese proceso, digamos, de maduración de la médula ósea, muchas células sanguíneas van a disminuir en cantidad y por lo tanto la cavidad medular se sustituye su ocupación por tejido de tipo adiposo blanco, por lo cual a esta zona lo llamamos la médula ósea amarilla. Tenemos aquí en este corte de un hueso esponjoso los ítems que veníamos mencionando. Entonces tenemos aquí las trabéculas o espículas que van a dejar los espacios denominados cavidades medulares. A nivel del borde de esa trabécula, siguiendo entonces la dirección de esa trabécula y su borde, encontraremos el denominado endostio. Y en las cavidades medulares vemos dos tipos de zonas, una
con un tejido adiposo blanco o unilocular denominada la médula ósea amarilla, y en la parte que no está contenida la médula ósea amarilla vemos células múltiples denominadas la médula ósea roja, correspondientes a ese tejido hematopoyético. Cuando hablamos del hueso maduro, es decir, ya el hueso adulto, tenemos dos tipos de constituciones en cuanto a tejido se refiere. El hueso llamado compacto, cuyas unidades estructurales son los denominados sistemas de Havers u osteonas, y el hueso esponjoso, cuyas unidades estructurales se denominan trabéculas o espículas óseas. El hueso compacto, entonces, que se encuentra en la parte exterior de cualquier tipo de hueso anatómicamente hablando, está constituido por unos sistemas denominados los sistemas de Havers, o también llamados las osteonas, que son unas unidades de forma cilíndrica que hacen parte de esa estructura del hueso compacto. Estos cilindros de tejido óseo tienen ya denominadas las laminillas concéntricas, que forman como la matriz ósea se distribuye y se organiza, rodeando un conducto central denominado el conducto de Havers o conducto osteonal, el cual en su interior posee el paquete vasculonervioso y una cobertura de endostio. Adicionalmente, en las laminillas encontramos los denominados canalículos óseos, que corresponden a un patrón radial con respecto al conducto de Havers y son indispensables para la comunicación entre los osteocitos, dado que a través de esos canalículos óseos van las prolongaciones de estas células. Entre una osteona y otra encontramos espacios que están constituidos por las denominadas laminillas intersticiales. Estas laminillas intersticiales tienen unas direcciones totalmente opuestas a las direcciones de las laminillas concéntricas, y son o fueron parte más bien de sistemas Havers que estuvieron antiguamente. Hay unos conductos que se encargan de unir conductos de Havers entre sí, y adicionalmente hacen que el endostio y el periósteo entren en contacto, y se llaman los conductos de Boltzmann o perforantes. Vemos aquí entonces en este esquema tridimensional el hueso compacto. Partimos desde el periósteo, vemos como el periósteo entra los paquetes vasculonerviosos, que a su vez penetrarán en el hueso compacto a través de los conductos de Boltzmann. Vemos como los conductos de Boltzmann también intercomunican dos conductos de Havers. Aquí tendríamos el conducto central o de Havers con su paquete vasculonervioso, y por fuera de él encontraremos las laminillas concéntricas, que tendrán entonces el tejido óseo mineralizado, y tendrán tallados entonces los espacios denominados las lagunas óseas, y unos canalículos óseos que también viajarán de forma radial hacia el conducto de Havers, y en los cuales viajarán las prolongaciones de los osteocitos. Vemos también cómo hay una serie de laminillas que no tienen que ver con los sistemas de Havers propiamente, pero están entre ellos, denominadas las laminillas intersticiales. Aquí podemos ver entonces un corte macroscópico de hueso compacto y esponjoso, y en esta reconstrucción tridimensional de microscopía criboelectrónica, cómo se ubican los conductos de Havers de manera longitudinal, y de manera transversal vemos cómo los conductos de Havers son intercomunicados por los conductos de Boltzmann. Esta técnica se denomina el hueso desgastado o hueso por desgaste. En esta técnica se coge el hueso y se corta en fresco sin necesidad de tinción, y se mira al microscopio. Tenemos aquí entonces el corte por desgaste de un hueso compacto. Vemos los sistemas de Havers, que están constituidos entonces por un conducto llamado el conducto de Havers. Aquí tenemos varios de ellos. Las laminillas circunferenciales o concéntricas, que irán como su nombre lo indica, del centro hacia afuera del sistema. Y vemos también las lagunas que hay talladas en estas láminas circunferenciales, y los canalículos que van hacia la dirección del conducto de Havers.
Vemos también que en espacios no ocupados por sistemas Haber tenemos las laminillas intersticiales que también tienen lagunas con sus respectivos canalículos óseos. Aquí tenemos un mayor acercamiento de un solo sistema de Haber, donde estaría el conducto de Haber en la parte externa de ese conducto, ya dando hacia la matriz ósea tenemos una cobertura de endostio, tenemos las laminillas circunferenciales o concéntricas, vemos las lagunas con sus canalículos y fuera del sistema tenemos unas laminillas intersticiales. Aquí tenemos a mucho mayor acercamiento una laminilla concéntrica donde podemos ver entonces las lagunas, que es donde reside el cuerpo del osteocito, y los canalículos en los cuales van a ir atravesando las evaginaciones o prolongaciones de estos osteocitos. Aquí vemos el corte de un hueso compacto en hematoxilina y eosina. Vemos entonces que no es tan fácil la identificación de sistemas haversianos acá, pero debemos hacernos una orientación teniendo en cuenta los conductos de Haber, que son conductos redondos, y vemos cómo más o menos se esbozan las laminillas concéntricas y las laminillas intersticiales. No hay que confundir los conductos de Haber con las lagunas de resorción ósea o de Howe-Ship, que son excavadas por los osteoclastos en el proceso de resorción. Vemos también las lagunas, y acá lo que llama mucho es que se puede observar el núcleo del osteocito en esa zona denominada la laguna. Este osteocito entonces mandará sus evaginaciones o prolongaciones a lo largo de la matriz extracelular ósea, haciendo que se intercomuniquen con otros aledaños a través de los canalículos que en hematoxilina eosina no se pueden observar adecuadamente. El hueso esponjoso entonces tiene una constitución un poco diferente al hueso compacto. Podemos encontrar esporádicamente sistemas haversianos, pero no es lo típico del hueso esponjoso. Lo típico del hueso esponjoso son laminillas intersticiales, las cuales forman las denominadas trabéculas o espículas óseas. Y lo otro típico del hueso esponjoso, que lo mostramos anteriormente, son las cavidades medulares que están intercomunicadas, que tienen diferentes tamaños y contienen la médula ósea roja y amarilla. Entonces acá en esta microscopía óptica vemos entonces las trabéculas que no dejan ver sistemas haversianos, sin embargo eventualmente los podemos encontrar. Lo que podemos también ver son los núcleos de los osteocitos, que también aquí residirán en sus lagunas, y habrán tallados también los canalículos óseos a nivel de las diferentes trabéculas. La vascularización de un hueso maduro es muy profusa y es muy intensa, dado que el hueso es un tejido que requiere grandes cantidades de oxígeno para su funcionamiento, al igual que gran cantidad de nutrientes. La sangre entonces nutrirá el tejido óseo desde las cavidades medulares y lo hará hacia la parte externa, y también será importante la vascularización que venga desde el periósteo a través de los conductos de Bolman, que permitirán que entren vasos sanguíneos hacia las cavidades internas de los huesos, de manera que tenemos dos direcciones de vascularización, una desde el hueso esponjoso hacia la periferia y una desde el hueso compacto con su periósteo hacia el interior. Aquí vemos esa razón de ser de este hueso largo. Por ejemplo, vemos como a través del periósteo en diferentes posiciones van entrando las denominadas arterias nutricias, que van perforando el periósteo, luego el hueso compacto a través de conductos de Bolman y finalmente llegando al endostio y a las trabéculas de hueso esponjoso. De la misma forma habrá vasos que se originan dentro del hueso esponjoso y vayan saliendo hacia el periósteo. El hueso inmaduro lo denominamos así porque está en proceso de desarrollo con miras de convertirse bien sea en hueso compacto o en hueso esponjoso. No exhibe por lo tanto entonces ese aspecto de laminillas organizadas como si lo tiene el hueso compacto o el hueso esponjoso. Hay una gran cantidad de células por unidad de volumen, lo que no le ocurre de la misma forma al hueso maduro,
y estas células tienden a no a confluir en grupos, sino a distribuirse de una manera aleatoria. En este caso, la matriz extracelular no es una matriz totalmente calcificada, sino pobremente calcificada, que se caracteriza más por componentes de sustancia fundamental. Como se comentó, entonces ese proceso de mineralización es muy escaso al principio, pero después con el tiempo se va intensificando hasta conseguir una matriz madura desde el punto de vista de mineralización. Este hueso inmaduro se forma con mucha mayor rapidez que un hueso ya maduro, y en el adulto tenemos unas regiones típicas de permanencia de este hueso inmaduro, en especial donde los huesos se van a remodelar, es decir, cuando tenemos procesos de resorción, remodelación o nivel también patológico con la formación de fracturas. Es común encontrar hueso inmaduro a nivel de los alvéolos dentarios, en la mandíbula y en el maxilar, y en los sitios donde los huesos presentan su tendón para la inserción con los músculos. Aquí vemos entonces cómo es ese hueso inmaduro en comparación al hueso maduro compacto y esponjoso. Entonces vemos aquí que no hay una clara organización, sino vemos más bien un grupo de células de manera aleatoria. Vemos cómo se va produciendo la matriz, cómo hay vascularización, pero no hay una clara organización laminillar. También encontramos entonces células en diferentes estadios de desarrollo. Los osteoblastos harán el desarrollo de una matriz denominada el osteoide, que poco a poco se irá calcificando y fosfatizando para formar entonces la hidroxiapatita, y que posteriormente entonces se considere ya una matriz madura calcificada y fosfatizada, es decir, con hidroxiapatita. Tenemos acá que después de ese desarrollo entonces habrá una constitución en hueso compacto maduro y otra en hueso esponjoso maduro. A nivel de la hematoxilina y eosina, entonces vemos cómo tenemos la comparación aquí de un hueso inmaduro versus un hueso con sistemas haversianos ya maduros. Podemos observar que la distribución de las células no es uniforme, que no se ven propiamente sistemas haversianos o sistemas de laminillas intersticiales o trabéculas, sino vemos cómo el osteoide se va sintetizando y se va organizando, debe posteriormente mineralizarse hasta constituir ya la forma definitiva del hueso, que en el caso del hueso compacto pues tendrá esta organización que vemos aquí en sistemas haversianos y laminillas intersticiales, o en el caso del hueso esponjoso con esa típica apariencia trabecular. Con esto finalizamos entonces la primera parte del tejido óseo.